Continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Son las 9:43 y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a José Luis Mendoza y Cervantes. Sí, pero antes de José Luis, me acaban de llamar ahora del Senado de la República. ¿Cómo? Sí, que retiraron la cámara, pero que están escuchando unos golpes ahí en el despacho del presidente. ¿Qué es esto? Como están cavando una tumba. Por Dios. Sí. ¿Para qué? Para colocar en el sueño eterno. ¿El Código Penal? El Código Penal. Bueno, adelante. Vamos a ver. José Luis Mendoza y Cervantes. Están cavando una tumba. Se va a pelear. Para colocar en el sueño eterno. Esta es otra trinchera del enfrentamiento entre las avanzadas, las vanguardias de grupos, vamos a llamarle liberales, y los grupos más conservadores. Hay un round número 2 de ese pleito, de ese choque de visión de la sociedad que viene del tema de las tres causales. Ese es el resultado de tú querer colocar un pie aquí, el otro allá, y querer complacer a Dios y al diablo. Mejor de ahí no se puede decir. Miren, Pollo. ha pasado desapercibido, producto precisamente de este tema, de esta polémica que está señalando Felipe, y quería referirme para que no se nos vaya por debajo del radar. Primero, la aprobación de dos leyes que a mí me parecen muy importantes. Está el famoso proyecto de burocracia cero, que busca la mejoría en la regulación y la simplificación de todos los trámites que se hacen en el Estado. Esto va de la mano, señores, con el deseo, y más que el deseo, yo creo que es una meta sana, justa y me parece obligatoria en estos tiempos, sabiendo con quiénes competimos. Nuestra primera área de referencia competitiva es la zona de RECAFTA. La zona de RECAFTA, Acuerdo de Libre Comercio entre países de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, nos coloca ante el principal mercado consumidor del mundo y ante el principal mercado consumidor del continente, adjunto a economías y países de Centroamérica con índice de desarrollo humano similar, inferior, y en el caso de Costa Rica superior. Esto ya de por sí genera una situación para toda nuestra producción, todo nuestro andamiaje económico sabe que tiene que competir, tratar de conseguir cadenas de costo más eficientes, tratar de conseguir un valor agregado igual o superior, pero sobre todo, y ahí está uno de los detalles importantes a la hora de crear riqueza, señores, el factor tiempo. El tiempo es un recurso que no se recupera. Y en la medida en que usted puede hacer el mismo proceso, aminorando el tiempo que necesita, usted va a estar ganándole a los demás el proceso de, si se trata de manufactura, fabricación, embalaje, empacado y envío allí donde tenga un comprador, en el caso de las exportaciones, en el caso de los servicios, la calidad, que se mide por diferentes metodologías. La más famosa es la ISO 9000, pero igual, o 9001, pero igual hay todos los días nuevas metodologías para medirlo, sobre todo en la satisfacción que tiene el cliente cuando consume su servicio. Los negocios, las industrias, las cooperativas, incluso, ¿por qué no?, los emprendedores individuales en cualquier nivel, tienen ese primer marco de referencia, pero no es el único. La República Dominicana tiene, por sus capacidades productivas, otros mercados potenciales. El banano, por ejemplo, permite tener una curiosa relación comercial, por ejemplo, con el Reino Unido, que permite, por el consumo que se da en esa nación de esos rubros agrícolas, tener un caso curiosísimo donde la República Dominicana tiene una balanza comercial favorable con un país del primer mundo. Un país del primer mundo, de altísima producción industrial, de una gran capacidad farmacéutica, con laboratorios de primera, que es, todo el mundo sabe, un emporio militar y cultural, pero sin embargo consume, por diferentes aspectos de su dieta, un rubro que particularmente nosotros podemos colocar en el mercado a buen precio. Está el tema de nuestro cacao, que tiene también una enorme vocación de venta hacia el mercado europeo y hacia una gran cantidad de industrias, sobre todo las multimarcas alimentarias. En fin, ahora bien, ese marco de la regulación de burocracia cero, ¿hacia dónde entonces tiene que mirar? Señores, no hay que ponerse muy técnico ni muy aéreo. Hacia el Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene en su diseño, al momento de facilitar una autorización, cualquiera que sea, dentro de los movimientos de intercambio entre empresas, entre personas libres y quienes ofrecen esos servicios y esos bienes, disminuir la cantidad de tiempo que se necesita para conseguir esas autorizaciones. Somos el país que está en el mismo trayecto del sol que decía Pedro Mir, donde el Estado, una agencia estatal te da un acta de nacimiento, pero ¿qué resulta? Otra agencia estatal te pide que esa acta sea legalizada. Pero ¿desde cuándo el Estado emite un papel que no esté legalizado o debería estarlo desde el inicio? Esos son procesos que se agregaron en la época en la que se temía que las falsificaciones y que los elementos que estaban alrededor de los
ministerios y oficinas pues pudieran generar por su lado, con papeles, con sellos falsificados, pues pudieran generar documentos que no provenieran de la legalidad. Sin embargo, en una época donde se supone tanto la tecnología en el tema virtual como en el tema físico, con sellos que son ilegibles a la vista, pero que son legibles al láser o con ciertas, perdón, infrarrojos o con ciertas tecnologías, se supone que ya saltamos, que ya tenemos un salto cuántico en la capacidad de asegurar que un documento no tenga que pasar un segundo proceso de legalización, porque se supone que con el primero basta. Aspectos como ese, y solamente pongo el caso del acta de nacimiento, pueden bien ser llevados a las actas y documentos que se necesitan para que una empresa sea, por ejemplo, desde la primera diligencia para crearla, para registrarla, hasta el último documento o certificación que necesita para comenzar a operar. Hay una medición que siempre hacemos aquí referencia, que son los diferentes índices internacionales, el Business, Easy Doing Business International, que son el ranking que mide la facilidad en cualquier parte del mundo para hacer esa documentación. Señores, hay países que lo hacen 24 horas o menos. Y hay países que duran, escúchame Julieta, en América Latina, hasta casi 200 días en hacer esa transacción de 0 a 100, desde el primer documento hasta el último. Ahora, José Luis, el gobierno ha declarado burocracia cero, pero o la busca por lo menos. ¿Cuáles son las medidas? Ya de eso va a ser un año. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se han tomado para que podamos tener real y efectivamente esa burocracia cero? Mira, porque a mí, por ejemplo, se me ocurre que todos esos pasos que hay que dar en las diferentes instituciones del Estado y para diferentes tipos de empresas, pero que no importa la naturaleza de las empresas, es los procesos a partir de la documentación prácticamente casi siempre son los mismos. Eso pudiera estar en un solo lugar. Perfectamente. En una sola oficina. Perfectamente. Donde usted pase de casilla la famosa casilla. Ventanilla única. Exacto, donde usted vaya de ventanilla a ventanilla. Pero luego agrega eso. Pero lo que sucede ahora es que usted tiene que, esos trámites implican moverse, trasladarse de un punto a otro de la ciudad. Te voy a decir algo. De una institución a otra. ¿Cuánto gasta, Julieta, tú que has tenido el chance de tanto en tu experiencia estatal como en tu experiencia periodística como comunicadora, por ejemplo? ¿Cuánto gasta una empresa pequeña que tenga un comunicador en hacer toda la documentación para el cobro de su publicidad? Señores, son horas y horas, horas y horas. Uno de los aspectos, incluso un día tuve el chance de decírselo al señor presidente cuando era candidato. Y se lo decía en el momento en que hablaba con un grupo de la Crónica Deportiva. Yo decía, señores, uno de los problemas más graves que se han ido creando en los medios de comunicación, sobre todo para el cobro de la publicidad privada o pública, es el enorme trabajo que tiene que hacerse al momento de hacer una documentación en temas de impuestos, en los temas de facturación, y que a la misma sea válida. Escúchame la interrupción. Adelante, don Álvaro. José Luis, analizando un tema tan importante y tan interesante, como lo escuché sin interrumpir al doctor Romero Sánchez, que hizo ese análisis de la Cámara de Cuentas y todas las cosas esas de mucho interés. Usted puede compartir o no eso, pero aprende escuchándolo, como ahora aprende escuchándote a ti, José Luis. Gracias. Con este asunto, ¿verdad? Pero no quiero ser pesimista, no quiero estimular la maldad, no quiero ser consecuente con la turbulencia moral en que hemos vivido y que ha vivido la humanidad, porque en esos trámites hay que tomar en cuenta el picoteo. Yo no le voy a llamar corrupción, yo no le voy a llamar robo, yo no le voy a llamar alteración de la realidad de papeles para ponerlo en marcha sobre la base de cantearse. Yo simplemente voy a decir que hay que tomar en cuenta que son muchos los que esperan para darle curso a esos trámites, una compensación. Precisamente, y eso es justo lo que un Estado eficiente, una permisología clara,
que se pueda comprender fácilmente, tiene que evitar. Y le voy a sumar algo a lo que don Álvaro ha dicho. ¿Cuál es el reto para el Estado Dominicano? Julieta, tú que lo preguntas y compañeros. El reto va más allá de este tema de la permisología y de los trámites cero, que es muy bueno. El objetivo directo de la ley, te lo leo, Julieta y compañeros, don Álvaro, es identificar, es decir, hay que hacer un estudio, modificar cambios, eliminar, que es cortar, aquellas regulaciones que establezcan trámites o servicios innecesarios, injustificados, para reducir cargas administrativas. Julieta, don Álvaro, estimados compañeros y pueblo dominicano, esto hay que tener mucho valor para hacerlo, no solo en lo burocrático, es en lo político, porque como ha dicho don Álvaro, los laberintos que se han creado o que se han dejado crear en la regulación del Estado son los que han permitido toda la vida meter la coima, pedir el extra. Bueno, yo te lo hago más rápido, pero tú sabes, vamos a hacer lo posible, pero necesitamos una ayudadita. Mira, a lo mejor tú no tienes que pasar lo que los otros sí tienen que pasar. En la medida en que los procesos son claros y específicos, expeditos, y se da esa igualdad suprema ante la ley, ante la norma, se cierran los espacios para que entre el gen de la corrupción técnica y administrativa. Apoyo totalmente este cuerpo de ley. Ahora mismo también se aprobó la ley de aduanas, que dicho sea de paso, va a necesitar también, como se dijo en el informe, muchas cosas tendrán que corregirse. Hay una serie de preceptos económicos, jurídicos, de otros tipos que van a tener que adaptarse a esa importantísima ley de aduanas que yo sé, Eduardo Sanz Lobatón Yayo ha estado impulsando para, precisamente, entre otras cosas, señores, y Yayo es un ejemplo de lo que estamos diciendo, el gran logro, señores, de hacer trámites aduaneros en un mínimo de horas, en un despacho rápido, eficiente. Eso suma competitividad, eso mejora la posición de la República Dominicana al momento de recibir inversión internacional, de que las empresas nacionales o de fuera que tienen sede y que desde aquí generan riqueza, empleo, pagan impuestos y ayudan a construir un tejido productivo sólido, maduro y que pueda replicarse. Señores, parte de la base de tener reglas que además de claras sean lógicas. Ahí te doy la razón, José Luis. Sí, adelante, don Álvaro. Ahí te doy la razón. No por el simple elogio, no por ubicar a un funcionario como diferente a todos los demás, no, nada de eso. Pero en esos trámites, en ese asunto del cero, ¿verdad? En esa actividad, son muchos los funcionarios que han estado trabajando en ese sentido. Ahora, se pone de manifiesto el valor personal y administrativo de Yayo San Lobatón, que ha dado este paso de avance y que ya en otras ocasiones fue analizado y ponderado, lo cual no quiere decir que no se vuelva a hacer y que se vuelva a agregar cosas en vista de esta nueva posición, o mejor dicho, del fortalecimiento de esta ley. O sea, Yayo San Lobatón ha dado un paso de avance que debe ser imitado. Muy de acuerdo, debe dejar de ser la excepción y pasar a ser la regla. Finalmente, y sobre este tema de la burocracia cero y todo lo que a partir de ahí, señores, todo lo que irriga, todo lo que afecta directa e indirectamente esta ley, que insistimos, es un proceso que ahora tendrá que llevarse a cabo, estudiar todos los procesos burocráticos y reducirlos al mínimo. Concluyo diciendo, y es ahí donde viene el famoso cascabel al gato de aquella fábula, no sé si era de Iriarte o Samaniego, que quién le ponía el cascabel al gato. Cuando el Estado, dentro de este estudio, dentro de este levantamiento, descubra que dentro de sus objetivos se va a encontrar con que gran parte de la burocracia estatal sobra, ha sido creada por los políticos, porque han hecho del Estado un botín para los ganadores de elecciones, porque se tienen empleados en demasía, porque tenemos una población funcionarial mucho mayor a otras naciones en comparación con nuestra población. Y eso, hay que decirlo, también tendrá en su momento que ser observado. Quizás no ahora, quizás no es el momento, quizás la pandemia o la situación que atraviesa el país no es la mejor, pero esa reingeniería no podrá posponerse toda la vida. Y este tema de burocracia cero adelanta, abrirá la puerta, aunque sea pequeñita, a que tarde o temprano aquí se tenga que ajustar cuentas con la burocracia y la empleomanía que innecesariamente sostenemos los contribuyentes
con nuestros impuestos salidos de una riqueza que cuesta mucho esfuerzo, mucho ingenio y mucha disciplina generar en la actividad económica. Llévatelo, Cundo.